Bueno, a ver, Flora, Ahí estamos estamos. probando, vamos a ver si estamos saliendo realmente. Hay mucha gente que Sí, está preguntando. y quizás si nos están viendo bien, estaría bueno que nos hagan algún comentario como para decir sí, esto se ve, se Sí. escucha, ¿no? Sí, vamos a esperar a ver que vayan apareciendo, que aparezca la imagen online, porque viste que esto tecnológico, estamos saliendo, me avisan que estamos saliendo. Muy Así que bien. irán entrando. Igual, Flora, una cosa antes de que comiences vos con esta charla, está bueno, también lo vamos a ir diciendo, que va a quedar grabada, así que, bueno, Sí, en ese rato que vamos a estar van a quedar las cosas asentadas. totalmente. La pueden ir viendo, incluso volver a ver, porque va a estar ahí, eh, bueno, grabado y en Facebook, ¿no? En tu Facebook. Así que eso va a estar buenísimo. Ya son y 59, vamos a dar el minuto que falta para las 18, así la gente se acerca, que sabe que esa es la hora de la convocatoria. Eh, Acá reunidas en esta cosa tan extraña, ¿no? Para justamente nuestro trabajo que tenemos y necesitamos presencialidad, bueno, la conseguimos virtualmente, pero es una manera de acercar, Sí. ¿no? Vos sabés que pensaba en eso, Florencia, justamente en esta casi paradoja que tenemos en este tiempo, nosotros que hablamos de corporalidad, que el cuerpo es nuestro medio, en realidad no solamente para la danza, para todo es el medio, y nuestro trabajo que tiene que ver con la percepción, la presencia, el contacto, el estar al lado del otro, el mirarnos, proyectarnos que trabajamos todo el tiempo y de repente ahora es la paradoja de la ausencia de cuerpo, ¿no? De Sí, cuerpo, así que, totalmente. bueno, nada, es Y una hasta un adaptación. cuerpo, ausencia de cuerpo y un cuerpo, y en su caso un holograma de cuerpo si hay, que Y incluso sí, es aún más confuso, porque la ausencia de cuerpo, bueno, no está, pero hay un como sí que nos representa en esta virtualidad, ¿no? Hay toda una cuestión ahí para investigar y para ver, donde se pierde el vínculo, se pierde la grupalidad, el cuerpo real no está, pero hay una cosa fantasmagórica de nuestra existencia en estos cuadraditos que es como muy extraña, por lo menos, ¿no? Como es para ver. fuerte. Igual te digo, ¿no? En este diálogo que ya se lanzó, ahora nos enfocamos porque nos entusiasman. Nos falta el café, nos falta el mate, el estar ahí como en las mesas del trabajo, que ahora son por Sí, acá. Pero te iba a decir que, a ver, en esto que vos dijiste, más que holográmico, que ojalá, porque el holograma se plasma, ¿no? Y es multidimensional, en este momento nuestro cuerpo está siendo siempre en este plano, sí, absolutamente de pantalla, ¿no es cierto? sí, Así que sí, estamos en plano, un plano sí, ni siquiera bidimensional y tridimensional, estamos ahí en una pantalla. Pero bueno, aceptamos el reto, por lo menos, como vos decías, estas ganas que tenemos por ahí de contacto y de conversar de todas estas cosas que siempre son charlas por nuestra parte. eh, es un desafío este modo de vincularnos, pero bueno, lo vamos a intentar, siempre el intento totalmente. es importante. Y por lo menos por ahora nos comunicamos así. Por lo menos Por bien, por ahora, vamos a ahora, ver. subrayado. Déjame mandar antes de que arranques más formalmente, Florencia, y ya te agradezco esta charla que la proyectamos y me parece que para mí era necesaria porque el año pasado yo publiqué el libro en julio del 2019, por una cosa o por otra fui dejando la presentación y bueno, vino la pandemia, así que terminamos de este modo, pero me mandó muchos saludos y quiero también trasladártelos a vos, porque muchos de ellos también conocemos mutuamente. Mandaron muchos saludos del Chaco, de Resistencia, de ISPE, así que les mandamos realmente a todos, les mando un abrazo enorme, porque para Enorme, mí, enorme. como docente, fue hermosa esa experiencia. Sí, Pero totalmente. tenemos de Catamarca, de Corrientes, mandaron saludos, preguntando siempre por todo este trabajo desde la expresión corporal, de Trelew, de San Martín de los Andes, de Mendoza, bueno, y toda la gente de Cava, así que bueno, estos son los saludos Estamos, de la gente somos que se federales, comunicó. internacionales, todo. Esto es lo que tiene la virtualidad, ¿no? Que podemos Vamos, llegar Flora. a distintos lugares. Bueno, acá estamos y nos convoca, como vos bien decías recién, la presentación
de este libro que me gustaría mostrar, que es tan hermoso, que es tu Yo tengo el libro. mío, Flora. Claro, por supuesto, mira. Y bueno, esto, como la pandemia fue de alguna manera postergando la presentación, lo hacemos aquí. Para mí un libro súper, súper necesario para entender justamente este concepto tan importante, la senso-percepción dentro de la expresión corporal y dentro de toda actividad que convoque a la corporeidad, ¿no? Cómo esta cuestión de lo sensoperceptivo colabora en la, bueno, en la comprensión total de nosotros como seres y como humanes que somos en este mundo. Y bueno, para mí es un placer estar acá haciéndolo contigo, este conversatorio, esta conversación sobre este libro, pero quiero que nos presentemos. A ver, hay mucha gente que sabe quiénes somos, otras que no, otras personas, otras gentes, así que primero te voy a presentar a vos. Estamos aquí con Susana Goñi, que es la autora del libro que vamos a presentar y que por ahora no digo nada porque ya nos vamos a sumergir en él. Y bueno, Susana es licenciada en expresión corporal, aparte de otro montón de cosas, porque tiene toda una investigación, su recorrido como bailarina, coreógrafa, docente, formadora de formadores en el campo de la expresión corporal, está atravesada por la corriente humanística de Palo Alto y de la educación por el arte. Ha tenido recorridos en todos los sentidos que han nutrido, por supuesto, el lenguaje de la expresión corporal como lenguaje artístico y educativo, y es la directora de la carrera de expresión corporal en la UNA, la Universidad de las Artes, es titular de cátedra de expresión corporal 3 y 4 y de composición 1 y 2, y también entrena actores en arte dramático, también de la UNA. Así que estamos aquí con vos, Susana, y nos encantaría saber un poco más con detalle de tu recorrido, si nos querés contar, antes de sumergirnos en el libro. Sí, a ver, yo empecé hace muchos años, para mí lo expresivo en realidad, lo expresivo en realidad, de lo cual podríamos hablar un montón de tiempo porque ahí hay un montón de derives y de cuestiones. Empecé ya desde chica a interesarme. A ver, arranqué en biología, en la UBA, hice unos años donde, bueno, esta frase ya de la cuestión en expresión corporal a mí me designó realmente para estudiar y para investigar el hombre biopsicosocial, esta frase que estaba en nuestros textos, ya desde chica yo la fui navegando de alguna manera, siendo que arranqué con biología, nunca dejé de estudiar todo el plano biológico del cuerpo, de los porqués y esta exploración de nuestra estructura, que siempre también me interesó. Y después de ahí ya derivé en el campo artístico, que se relaciona fundamentalmente con lo humanístico, que me enseñó muchas otras carreras de formación y quiero hacerlo sintético porque si no, no quiero que se transforme en un cebiario, ¿no? De bajar el CV. Pero fue muy importante cómo se fue, como cada uno se nos va hilvanando la historia, ¿no? Y la experiencia, dado que desde biología derivé a expresión corporal, porque conocía todo el trabajo de Patricia, y de expresión corporal fui atravesando la danza, el movimiento, hice también danza teatro, también me recibí ahí, el movimiento haciendo cursos de todo tipo, Katsuracán, Arito Alessi, Barba. Entonces todo ese camino que se iba construyendo, de ahí realmente formar parte ya del cuerpo docente de expresión corporal cuando terminé yo la formación de expresión corporal, y de ahí de toda esa conjunción de atravesamientos, en este hombre biopsicosocial me interesó incursionar en esta cuestión más anímica de lo expresivo. Entonces hice la carrera junguiana, y también de analista junguiana, pues, que tiene que ver con todo lo arquetípico, los modelos del sincronismo, muy interesante también. Cada una de las cosas sería como para trabajar realmente en profundidad. Pero bueno, y después hice con Levi, que estudia las emociones, o sea, siempre relativo, dando vuelta, ¿no? Como
como una circunferencia sobre el mismo punto, que es la persona, ¿no? Las personas, los seres personas, la grupalidad. Y finalmente también hice la carrera de Carl Rogers, y de counselor, donde profundicé y llegué para mí a un punto fundacional que fue encontrar que cuando empecé con la carrera de Patricia Stokoe y de alguna manera ahora en el 2015 cerré por ahora como un ciclo de formaciones con Rogers, encontraba ahí una conjunción, dado que me dice Débora Kalmar, ¿cómo Susana? Vos no sabés que mamá, muchas cosas que ustedes ahí, ¿no? En ese modelo que plantearon los humanistas, Carl Roger y todos eso. En fin, para mí es un camino que sigo aprendiendo, estar en el aula, de seguir aprendiendo, y la carrera docente para mí es fundamental y es como la transversalidad de todo esto. Y justamente, era esto tan nutrido que contás de tu trayectoria, a mí me parece que se ve plasmado, y ahora sí voy a entrar en el libro. Voy a hacer un paréntesis, yo soy Florencia Chidíchimo, soy profesora de expresión corporal, he sido alumna y soy discípula de Susana, me ha acompañado digamos, lo compartido como con Susana como alumna, después como colega, el Chaco, que recién hablabas del Chaco, fue una aventura que me invitaste a compartir y fue maravilloso porque nos íbamos una vez por mes a dar una cantidad de horas allá a los chicos que ponían su cuerpo y su alma en un fin de semana a crear esa carrera allá, ¿no? A consolidarla al profesorado de expresión corporal y de teatro que también trabajábamos allá en Resistencia, que no existía, empezaba a existir ahí. Así que ha sido como una, si están ahí por ahí los del Chaco, para nosotros siempre están ahí como muy presente esa experiencia, ¿no? Por lo menos en mí, y esta fue una aventura en la que me invitaste vos siempre. Y bueno, soy profesora de expresión corporal, trabajo de eso, entreno futuros actores en la EMAD y también doy expresión corporal en el Normal 4 a futuras maestras jardineras o profesoras de educación inicial. He sido actriz, y cuando puedo de alguna manera compartir el espacio de enseñanza-aprendizaje desde la expresión corporal en el lugar que sea y en el nivel que sea, lo hago. Pero esta es mi formación, aparte de ser profesora de lengua y literatura, que a veces lo mecho en las cuestiones. Pero lo que en realidad me interesaba era que vos estabas nombrando toda tu trayectoria y hablaba de que esto se ve plasmado en el libro, y quisiera entrar por aquí porque a mí me pareció, aparte de las definiciones conceptuales del ascenso-percepción, pero me pareció maravilloso el glosario. Voy a empezar por lo que parece accessorio o aleatorio, pero el glosario del libro... Déjame decir una cosa antes nada más, que este libro para mí el significado o el objetivo es realmente ampliar al estudiante la posibilidad de ampliar campo, es decir, en esto que ahora me preguntarás o veremos hablando más del ascenso percepción específicamente, el objetivo es profundizar y ampliar algo que debe seguir siendo específico, pero no hay que encerrarlo. Entonces me pareció arrancar por este punto, que es uno de los ejes fundamentales de la expresión corporal. Decías, Flora. No, que lo maravilloso justamente para abrir, esta cosa que vos traes para abrir, ¿no? Este glosario justamente a mí me pareció maravilloso porque es tan tupido, entonces abre un montón de puertas a la investigación. Primero define desde donde vos fundamentás el concepto sensoperceptivo, ¿no? Lo que es la sensopercepción. Y entonces, en ese glosario tan tupido, encontrás todas las líneas de investigación que vos hiciste y sintetizás en este libro. Pero por otro lado, cada entrada de ese glosario, como pequeño diccionario, por eso le digo entrada, es como una especie, es una entrada a la investigación. O sea, hay una definición muy concisa en 10 renglones de determinados conceptos, 20 o lo que sea, que al curioso, curiosa o curiose como yo, dice, ah, mira esto. Entonces es una puerta por donde entrar. Y eso me pareció maravilloso porque justamente en esto de abrir y generar curiosidad, estas definiciones que se dan en el glosario me parecieron súper importantes para esto. Te cuento por qué el glosario realmente, el glosario, como vos decís, está bueno que lo definiste como diccionario, porque en realidad el origen del glosario fue una persona por ahí lo vio, dice, ah, son dos libros en uno, ¿no? Me decía cuando leía el libro, miraba que tenía una parte de glosario, que se desprende casi en la mitad del libro. ¿Y qué sucedió? Que
cuando yo iba escribiendo y iba desde lo holístico mencionando, ¿no?, las puntas de la estrella de cada uno de los conceptos, primero está, como vos bien decís, conceptualizado, pero después lo pongo en diálogo, porque acá no es encerrar el discurso, sino ponerlo en diálogo desde distintas teorías, y a la vez en diálogo entre nosotros y nuestra experiencia, que es lo más valioso en nuestro campo, ¿no?, lo que nosotros experienciamos y después le ponemos palabras. Y cada vez que yo empezaba y seguía el discurso del escrito y me entusiasmaba, me daba cuenta que era más lo que tenía que explicar abajo. Viste que abajo de un libro hay que explicar. Entonces ya pasaba a ser todo explicación de lo que estaba escribiendo. Y dije, no, voy a armar como un diccionario, un glosario, que sea la explicación un poco más, más en profundidad, pero sintética. En el libro desarrollo y después en el glosario sintetizo, pero a la vez tiene también una función política, en el sentido de que el objetivo, y ahí lo político, es la acción de que se abra la investigación. Entonces tiro un montón de teóricos que yo nunca voy a poder desarrollar en un libro, pero sí los puedo tirar como punta para que otro diga, bueno, a ver qué hay acá, y bueno, y también decir con esto que nosotros tenemos que abrir, profundizar y desplegar a la disciplina, y la sensopercepción para mí fue uno de los puntos de despegue de todo esto, porque es una conceptualización compleja. No sé si querés que sigamos por ahí o por Sí, dónde. totalmente. A mí me interesaría que, habiendo integrado esto de lo aleatorio, que a mí no me parece tan aleatorio, sino como central del glosario, que nos puedas decir por ahí en qué es la sensopercepción, ¿no? Que así se llama el libro. ¿Qué es la sensopercepción y desde dónde es tan importante para la expresión corporal? Y en su caso, a otros ámbitos poder llevar este concepto, ¿no? El concepto de despegue solo de lo dancístico, como para poder trabajar lo sensoperceptivo en otros campos, ¿no? Bueno, tendrías que sentarte un buen rato y te leo el libro, si querés, pero no, te lo voy a sintetizar. Este, vamos a decir, primero vamos a decir, dentro del campo nuestro, dentro de la enseñanza, aprendizaje, dentro de la expresión corporal, la sensopercepción es una asignatura que trabaja con la ampliación de la conciencia del cuerpo, las operatorias de movimiento, y, digamos, lo nuestro es hacia lo dancístico, entre otras cuestiones, ¿cierto? Pero el campo coreográfico o el bailarnos es, esta herramienta, esta función para ampliar la percepción y poder lograr movimientos más hábiles. Es decir, nuestro camino es de la sensopercepción a la sensibilidad. Pero primero tengo que ir muy brevemente al concepto ontológico de la sensopercepción. Es decir, sensopercepción como concepto, como idea, no es ningún invento de nadie, ni de Patricia Stokoe, digamos, que es la hacedora de esta disciplina hace muchos años, y ya han transcurrido, digamos, muchos devenires también de la propia expresión corporal. Pero la sensopercepción es, y acá va lo más científico, es el aparato cognitivo, es decir, es el aparato biológico, neurológico, psicológico, a través de donde nosotros aprendemos, desde chiquititos, desde que nacemos, y durante toda nuestra vida. O sea, la percepción se nutre de un montón de cuestiones que en su complejidad hacen que nosotros percibamos al mundo. Y finalmente, en todo el circuito sensoperceptivo, le demos un significado, eso ya es más el plano de lo que uno ha atravesado en su propia historia, en los sentidos que les damos a las cosas. Pero entonces tiene esta doble conceptualización, que sería que nosotros en la expresión corporal la trabajamos como un método, ¿no?, que nos lleva a la técnica de movimiento, y desde el origen es una palabra de las ciencias médicas, biológicas, es el aparato de cognición. Y esto, y meto un insert, porque por ahí nos está escuchando, escribió una hermosa tesis nuestra colega Claudia Guillén, que creo yo es la primera doctora. Es verdad. Dentro de la expresión corporal, creo que es la primera doctora, se recibió en la UNLAM no, en la Universidad del Noreste, y ella escribió sobre esto. Entonces la sensopercepción para nosotros es un campo de estudio que tenemos que profundizar. No es solamente estar sintiendo un hueso, un músculo, sino que hay una profundidad muy grande para trabajar desde acá. Tal cual. Y vos decís en el libro, la expresión corporal promueve a la sensopercepción como potencia a las sensuabilidades. Hay todo un capítulo donde vos
hablas de la sensopercepción y las sensohabilidades, cómo es el camino, la sensopercepción, a de alguna manera adquirir potencialidades del movimiento y eso llevarlo a lo sensohábil, ¿no? ¿Cómo Sí. sería esto? O sea, ¿cómo lo insertamos dentro de la expresión corporal? A ver, porque, a ver, la sensopercepción no es el fin para nosotros ni para nadie, la sensopercepción es un medio. Por eso para nosotros, digo yo, es un método, es el camino vía por la cual llegamos a esta habilidad, a este potenciar aquello que nosotros tenemos, pero que realmente en el trabajarlo y trabajarlo conscientemente y en profundidad se va potenciando. Es decir, potenciamos aquello que tenemos y desarrollamos aquello que podemos desarrollar. Entonces, en realidad, la sensopercepción es el medio por el cual adquirimos habilidades. Para nosotros, por ejemplo, a ver, en mi caso, en la expresión 4, en la expresión 3, en la expresión 4, hacemos todo un trabajo de encontrar centros motores mucho más sutiles, de un proceso largo de trabajo, para llevarlos luego a la expresividad. Esto para el campo dancístico de la expresión corporal, pero cuando nosotros estamos sensopercibiendo o percibiendo, llevando la atención a un punto concreto del cuerpo, percibiendo y registrando, después recordando, después llevándolo al movimiento, después recordándolo y finalmente, en todo caso, poniendo un tono poético, ¿no? En nosotros, en la expresión corporal. Lo que estamos haciendo es haciendo una potenciación de este mundo perceptual. No solo es aplicable a la expresión corporal, es aplicable a todo campo donde el cuerpo esté inmerso. ¿Y dónde no está inmerso el cuerpo? En todo. Entonces, para un actor, para la persona que está sentada trabajando, para el abogado que tiene que saber qué es lo que está haciendo, con su cuerpo, con su gesto. Bueno, hoy está de moda, ¿no? La lectura de cualidad. Viste, Flora, que hacen hizo así con la boca, hizo con el hombro. Bueno, es un campo, lo kinético, que inclusive se ha puesto, se ha desarrollado también en otros campos. La sensopercepción como asignatura está hoy en día puesta como foco en otras formaciones. Así que uno de los objetivos es ver que desde la concepción de aprendizaje y de atravesamiento nosotros podemos llevar irradiando esto desde su especificidad a muchos otros lugares de formación, para lo que sea, donde el cuerpo esté implicado. Tal cual. Y en dónde no está implicado el cuerpo, ¿no? Digo, en algún aspecto del cuerpo, en cualquier actividad humana va a estar implicado el cuerpo, como corporeidad, como desde lo psíquico, desde lo mental, pero este proceso sensoperceptivo, por más sedentaria que sea la actividad, ¿no? No pensar que solo lo sensoperceptivo puede ser utilizado en función del movimiento. Incluso uno está como el proceso que hace lo hace a través de la atención la entrenamos en cualquier sentido, digo, desde el movimiento, desde la quietud, desde el pensamiento, entonces este proceso sensoperceptivo, como vos bien decís, puede ser llevado a cualquier actividad humana. Porque lo que hace Sí. es ampliar nuestra percepción del mundo, encontrarnos más atentos, más disponibles. Vos en un momento incluso hablas de más sincrónicos, ¿no? Y más empátiques con lesotres, ¿no? Justamente porque desplegamos estos dispositivos de atención profunda, no es solamente una atención, ahí hay un sonido o ahí vi algo, sino justamente con un solo mirar, oler, escuchar esos sentidos por donde entra la cosa, podemos hacer un procesamiento consciente, que solo lo hacemos si somos conscientes de este proceso sensoperceptivo también, ¿no? Sí, y ahí es cuando yo digo que este método, este camino de ampliar a la percepción, que inclusive hay otros nombres que se da ahora en otro sentido, ¿no? Pero hoy está de moda el mindfulness, Sí. y a mí, digamos, me asombra de que de alguna manera cualquier profesor de expresión corporal atravesado por la sensopercepción, esto lo ha atravesado. El tema es que se convierte justamente en algo aprehendido cuando se transforma en sensuabilidad. Entonces yo ya lo tengo integrado. La sensopercepción hacia la sensuabilidad es un camino. Entonces yo digo,
No necesito ya todo el tiempo estar prestando atención, no es que voy a estar obsesionadamente prestando atención a algo, sino que esa cuestión ya se me incorpora. Entonces, cuando yo, por repeticiones conscientes, hago algo, repeticiones conscientes, hago algo, otra vez lo vuelvo a ser consciente, esa habilidad la hago propia. Claro. Y siempre la atención es el dispositivo biológico donde se funda la sensopercepción. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen las ciencias médicas. La atención es el dispositivo por el cual el foco que nosotros llevamos en nuestra mente, a través de nuestros sentidos, hace un centro para aprender algo. Eso llevado en el tiempo con esta funcionalidad genera un conocimiento de ese objeto, entre comillas, parte del cuerpo, hacer acción, función, mucho más profundo. Por eso la sensibilidad se puede aplicar a todas las Eh, prácticas. Como que uno lo entrena, esto del entrenamiento, ¿no? Comprender que la sensopercepción es una técnica, aparte de ser el método básico de la expresión corporal, también es una técnica que se entrena, justamente uno está más dispuesto o disponible porque ha entrenado la sensopercepción, por eso vos también acá decís en el libro, la sensohabilidad es la conclusión a la que la sensopercepción nos lleva como posibilidad. Esa frase me pareció maravillosa porque por un lado hablas de conclusión, que parece que cerrara, pero es como posibilidad, pero abre, ¿no? Bueno, porque a ver, todo es una espiral siempre, nunca se cierra nada, cuando se cierra algo, a ver, la puerta que cierra es la puerta que después abre, cuando se cierra algo es que ya estamos en otro plano. Entonces, nosotros en sensopercepción hacemos todo un proceso hasta la sensuabilidad, es decir, hasta aprender de verdad algo, parecen palabras más difíciles de lo que es en la realidad, ¿no? Como posibilidad. Y cuando nosotros eso lo hacemos, no es que dejamos de sensopercibir, por eso siempre hay una profundidad de conocimiento sobre ese mismo objeto. Digo objeto refiriéndome a lo que sea, estar centrada en la atención hacia el hombro izquierdo, hacia el hombro izquierdo, hacia el hombro derecho, hacia la cabeza, hacia el que está al lado, hacia el que no está. Por eso es que en todo este momento pandémico sentimos una carencia tan grande. Nosotros vivimos como seres humanos desde la grupalidad, desde la percepción de un otro, de los otros, del mundo. Entonces, sí, este pasaje que se sucede me parece que es crucial y que nunca termina, eso es lo que vos decís. Nunca termina porque un trabajo de la conciencia es espiralado, no termina aprenderse o saber de los otros más. Totalmente. Y lo que me parece interesante también es que pones, pensar a la sensopercepción, que también aparece en el libro, en función de dos palabras que dijiste, lo procesual y lo grupal, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en lo sensoperceptivo y llevar la atención es, ¿no?, a uno mismo, como si pasara solo por uno y sus propios sentidos hacia adentro, dónde está el hombro, cómo impactó lo que ocurre afuera en mí, pero en la Primer expresión... grado. Ese es primer grado de la sensopercepción. Tal Porque cual. a ver, me parece que está muy buena la punta que tiras. Eso no tiene sentido si eso no se pone en función a que empiezo por acá, es desde adentro hacia afuera. Este es el movimiento del expresivo, desde adentro hacia afuera. Digo, además, empieza desde adentro esta concepción de conciencia y esto después se pone en función al espacio externo y al contexto, a los demás. Entonces, hay de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Eso vuelve a ser una espiral. Totalmente. Y esta cosa que lo senso perceptivo es en función de nosotros mismos y de los otros, ¿no? O sea, esto que decimos de la expresión corporal, la disciplina de las 3C, el cuerpo, la comunicación, por eso nos está haciendo tanta, bueno, y la creatividad, por supuesto, pero que es como terminamos resolviendo este proceso interno y con los otros que hacemos creativamente, cada uno desde su propia historia, sus propios saberes, conocimientos, por todo lo que está atravesado por su tránsito en el mundo, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es re interesante pensar que sin grupalidad la sensopercepción también se queda sin una pata de información importante para construir, porque somos este ser
social, aparte de ser biopsicosocial, también es social, necesita de ese otro y se nutre de la información en ese vínculo, ¿no es cierto? Sí, y digo, tomando lo que vos decís, más que también es social, es social. Es decir, este hombre biopsicosocial, las palabras, vos que has estudiado, creo que sí, de literatura, ¿no? Sos profe de letras. Estas tres palabras en realidad son desmenuzar algo que es una totalidad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sentido tiene, retomando la frase anterior, qué sentido tiene que yo sienta mi hombro en una profundidad fabulosa para bailarme genial, por ejemplo, y así cada uno de los segmentos de mi cuerpo, y así cada uno de los planos de las emociones, y así cada uno de muchas cuestiones que trabajamos en un proceso largo en sensopercepción, en expresión corporal? ¿Qué sentido tiene eso si yo no lo voy a poner en función de la otredad? Es decir, y vamos a ponerlo en la semántica metafórica de la danza. Si yo siento mi hombro, me sirve para sentir el hombro de los demás, para saber, digo, compositivamente, cómo vamos a ir todos avanzando en esa funcionalidad. Porque puedo sentirme a mí mismo y porque también puedo sentir todos estos planos de los demás. Es una función sí, cognitiva, ¿no? Empieza a servirme para muchas cosas. Vuelvo a decir, para nosotros la danza, pero para mí es mucho más profundo y mucho más amplio en su Totalmente. aplicación. Y en esto del proceso que decís, que el proceso, ¿no? Para vos es muy importante, hay todo un capítulo que le dedicás al proceso, como que lo senso perceptivo es un proceso. Eh, que tiene mucha consonancia con lo que decíamos antes de esto de la conclusión en la sensibilidad como posibilidad, ¿no? Siempre es un proceso, uno siempre está en camino, en tránsito, en ese... y hay algo interesantísimo que decís en cuanto a proceso, que dice, cuando integramos aspectos, procesamos, ya no somos repitentes, sino que creadores. Ya no somos repitiendo, o sea, cuando estamos ahí procesando estos aspectos y empezamos a integrar, que nos permite la senso-percepción integrar yo conmigo misma, yo con el otro, yo con el espacio, yo con mis distintos aspectos personales también, y integramos todo eso, ya no somos repitentes, sino que creadores. Y el desafío de repetir o reversionar es convertirlo también y además es un acto creativo. Eso Claro, sí, sí, está buenísimo. Por ahí los que bailamos o hemos procesado mucho de expresión corporal no entendemos, quizás no es tan sencillo y largo de explicar, pero sí, sí puedo decirte que para mí el proceso, la comprensión, el proceso no es una palabra, es un concepto muy profundo y que no solamente en mi caso lo atravesé de la expresión corporal, sino que lo fui estudiando desde muchas otras corrientes y realmente se me hizo un insight de la importancia del proceso, que a veces medio que lo tenemos un poco confundido o se nos hace como un plano. Sí, hacemos proceso, no, el proceso es algo muy, muy específico. Y a ver, muy sencillamente, en la danza, en nosotros, en nuestro conocimiento, del caminar al saltar hay un proceso que nace en la conciencia del apoyo, lo que hace ser sintético, podríamos estar hablando mucho Ahora, tiempo, pero la conciencia del dedo gordo del pie como apoya en el piso, si voy a hacer una caminata de dedo a talón, ¿no? Y cómo voy apoyando el pie punto por punto, percibiendo claramente en el instante segundo a segundo de eso, y cómo de ahí se van encadenando las articulaciones, y bla, 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 bueno, consignas infinitas, y de eso llego a saltar, es decir, fíjate todo el proceso que hay, no hablando desde la mecánica, hablando desde la conciencia del asunto. Ahí es donde conociendo, integrando todos estos procesos, yo puedo empezar a jugar y a elegir. No me muevo y no hago lo que me sale, sino me muevo, hago, actúo, bailo lo que quiero. Ese es el camino de la sensopercepción a la sensuabilidad, la elección. Por otro lado, es en sí mismo la sensopercepción un proceso, digo como palabra científica, médica, porque el proceso de la sensopercepción comienza cuando empiezo a tener mis sentidos atentos a un punto, a un foco, ¿no? Diría la Gestalt, me enfoco en algo
primer punto del camino, de la línea del proceso biológico, eso es una vía de información, por los nervios, nervio óptico, bla, 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 bueno, no vamos a hacer la cosa tan científica, y ahí yo conecto con mi imagen, con mi recuerdo, le doy sentido, ahí se produjo el proceso de la sensopercepción, de, de los 10 pesos que yo veo y los hago imagen, a lo que yo recibo y transformo en el significado que tiene eso para mí. Imagínate eso multiplicado por cada una de las cosas, con la planta, con las personas, con los objetos, con las cosas, con las partes del cuerpo. Es un Totalmente. proceso profundo. Sí, y cómo, eso cómo lo disponemos en lo creativo. ¿Te acordás que estuvimos viendo, vos me recomendaste ver en Netflix, acá voy a pasar un chivo, un documental sobre creatividad, que no me acuerdo cómo se llama, esto está mal, pero... No, el de Ken Robinson no, otro que está en Netflix, que es una maravilla, pero desde el punto de vista neurocientífico Sí, está que ahí. es re interesante, ¿no? Hablando de esto de lo neurocientífico y de cómo, y traigo esto porque hay un momento, un ejemplo súper así como preciso que tiene que ver con esto de qué pone uno en este proceso. Hay un proceso científico de ascenso-percepción, pero cada uno lo carga de una coloratura o un significado, cada impacto de la afuera lo cargamos de nuestra propia historia, ¿no? Esto que decimos siempre para bailar nuestra propia danza. Y el hombre este habla de escribir, estaba hablando, yo pude haber leído, dice un autor, pero te voy a decir cualquiera, yo pude haber leído mucho Cortázar, ¿no? Y puedo escribir algo que se parezca a La noche boca arriba, ¿no? Que es un cuento de Cortázar, pero seguramente no va a ser igual, porque va a estar atravesado por mi propia historia, ¿no? Si no quiero hacer un plagio. Pero bueno, también leí La noche boca arriba, así que tenga elementos de eso, como que no hay nada nuevo bajo el sol, uno puede tomar lo que ya existe en este impacto del proceso sensoperceptivo, y de hecho lo hace del mundo, pero también lo pasa por su propia impronta personal, y ahí es donde aparece la creatividad, ¿no? Bueno, Pero, eso, vos estás describiendo parte del proceso creativo. Esto ya nos lleva en mi caso, y aprovecho esto que vos dijiste, en mi caso yo arranqué por la sensopercepción porque considero que es la base, es decir, ¿cómo le doy sentido a las cosas? Porque las miro, porque las toco, porque las veo, en fin, ¿no? Este proceso de la sensopercepción para mí es el primer eje fundamental. Pero sabemos que esto otra vez es una dinámica entre el proceso de comunicación y el proceso creativo que vos empezaste ya a describir. es que me parece interesante en tomar conciencia que el fundamento, como lo filosófico, ahí está, lo filosófico, así como la filosofía es a la ciencia, que la filosofía es la metaciencia, la Sí. sensopercepción es eso, es lo filosófico de la expresión corporal, en el Y sentido lo que está filosófico de la expresión corporal, perdón, en la escuela, que lo voy a traer porque, digamos, ya trascendimos a nuestros maestros, pero lo tenemos en el corazón y en el alma, y de hecho yo en mi libro la menciono mucho, Patricia Stockoe. La sensopercepción es una fundación que primero Patricia lo llamó educación del movimiento, pasó todo un tiempo hasta que la denominó sensopercepción. Para mí un hallazgo, porque en realidad ella, he leído, que lo encontró en libros médicos, me formé parte yo con Patricia Togoy, después hice todos los trayectos, digamos, que conversamos, pero sí, la sensopercepción es esta base fundamental que vos decís que la relacionás con el proceso de creatividad, y en realidad la sensopercepción ya en sí mismo es un proceso creativo cuando, digamos, que se produce en lo mental, cuando desde un objeto nosotros le estamos dando una funcionalidad o un significado, un significante desde esta historia que vos estás contando, que nos pasó, que tenemos adentro, nuestro historial, nuestro bagaje, hace que a algo cada uno le dé un significado particular. Esa es la poética que nosotros trabajamos. Ahora, yo, ¿qué abordo en este análisis o en esta reflexión y diálogo? Yo trato de ir a los constitutivos, de que entendamos qué hay en la sensopercepción. Que la sensopercepción no es una palabra, que tiene constituyentes, que viene de un concepto ontológico que es anterior a nuestra disciplina. Bueno, esas son todas las cosas que trato de conceptualizar, haciendo diálogos, mezclo historias también, historias que me pasaron a mí con Patricia o que yo relacioné.
Sí, Este, es un libro que es muy conceptual, pero también tiene un apartado que es el de las operatorias, que es bien práctico, está lo anecdótico, y por último me parece súper interesante también mencionar del libro el último apartado, que son esos cuadros, esos mapas conceptuales que pero haces. leíste todo, Florencia, lo leíste. Si estamos acá, Susi, no me lo leí todo, de principio a final. Bien. No, que en una hoja, plasmar en una hoja, ver un mapa en una hoja, ¿no? Esta cosa, lo que da el mapa. El mundo entero no lo podemos ver. Ahora el planiferio nos organiza, ¿viste? Nos organiza la mirada, sabemos cuáles, empezamos a poder vislumbrar cuáles son las distancias entre Buenos Aires y París en una hoja de papel. Lo mismo hacen los mapas conceptuales, ¿no? Las distancias, las cercanías de conceptos, cómo has unido un concepto con el otro, y esa síntesis final hace que todo quede mucho más claro. Pero me parecía también interesante no dejar de vincular a la sensopercepción con la creatividad y la comunicación, porque son tus nuevos pasos de la escritura, esos, ¿o no? Bueno, Justamente. Flora, Primero, está bien. Primero, antes de comentar de estos nuevos libros o escritos que van a salir, que un poquito voy a comentar ahora, eh, sobre los mapas conceptuales, creo que es muy importante. Fue Ausubel, uno de las personas que yo comento en el glosario, es un humanista, bueno, un psicólogo que está en todos estos personajes, ¿no? Que yo tomo, en general están todos en el mundo del constructivismo, de la educación, de los procesos creativos de aprendizaje, de los procesos de aprendizaje. Y bueno, para mí, que Abdubel fue el que creó los mapas conceptuales, para mí generar un mapa conceptual es fundamental. ¿Por qué? Porque después de leer yo, a ver, un mamotreto, que no lo es tanto, pero podría serlo, empiezo a agarrar un papel, ¿no? Esta es nuestra beta docente, ¿no? Que en eso estamos formados. Empiezo a agarrar un papel y extractar estas palabras fundamentales que no son casualidad, no son aleatorias, no están de más, sino que son el foco en el cual nosotros, a ver, de un capítulo yo tengo que poder sacar, a ver qué es lo fundamental, que después le daré mi sentido, mi significado, puedo reexplorar, volver a investigar, ver si estoy de acuerdo o no, pero sí comprender de qué me están hablando, ¿no? Ir como al centro, a lo más ontológico, a lo más fundamental, y eso es a través de un mapa conceptual. Si vos sabés hacer un mapa conceptual de algo, es que entendiste. bueno, y yo creo que, mira, esto que vos decís de llevar el foco, la atención a cuáles son los conceptos primordiales, también uno lo entrena sensoperceptivamente. No sé si me comprendes. Esto que el proceso sensoperceptivo maneja lo atencional, justamente cómo orientar la atención a lo primordial. Si lo sabemos hacer en nuestro propio cuerpo, seguramente nos va a facilitar hacerlo también en un texto, en Es todo que, lo que está a ver, afuera. Ahora es fundamental lo que estás diciendo, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el aparato cognitivo? La atención es un tópico. Estamos hablando de la imaginación, estamos hablando de la memoria, ¿sí? Estos tres componentes no son palabras del campo del arte, son estas funciones del proceso cognitivo que hacen que todo esto pueda funcionar, y eso lo relaciono con lo que vos estás comentando. Tal cual, como de la corporalidad a lo inteligible y de lo inteligible a lo emocional, ¿no? Como en esto Y que a la volvemos creatividad, es otra totalmente. vez este círculo donde recibo, transformo, identifico según mi condición y lo puedo volver a poner. Bueno, esta es también la comunicación, ¿no? Y la creatividad, en realidad estamos todo el tiempo no hablando de lo mismo, porque en la complejidad y para desmenuzar muchos conceptos, pero sí estamos hablando de la beta expresiva de las personas. Tal cual. Este, Tal cual. Y lo que a mí me parece interesante es que nosotros, desde la expresión corporal, y vos lo decís muy claro en las leyes de la percepción, componemos e improvisamos desde la senso-percepción. Desde ahí nosotros componemos e improvisamos, no desde otro lado. Por eso como lo meta y lo filosófico de nuestra disciplina, ¿no? En particular, pero justamente como lo comprendemos en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio proceso creativo y de comunicación, podemos también de alguna manera compartirlo o estimular los procesos creativos y de comunicación de otros en cualquier ámbito de la vida también, me Sí, parece. generar procesos, generar experiencias de procesos para otros, ¿no? Bueno, ahí el aula, digamos. Pero
Sí, sí, es fundamental. Vos estás, todo este último tiempo estuviste mencionando estos tres ejes que son fundamentales para nuestro hacer. De Tal hecho, cual. a ver, ya que estamos, y no quiero que se transforme en el aula esto, pero expresión corporal, los tres ejes son ascenso, percepción, el proceso creativo, el proceso de comunicación. Esos son los tres ejes desde donde se deducen un montón de contenidos mínimos y fundamentales que se atraviesan en la formación. Tal cual. Y por eso tu próximo paso, como comentaba antes en esto del escribir, primero empezaste con la fundación, que es la Ascenso Percepción, porque nos funda como profesionales, vos bien lo decías, nos funda como la singularidad de nuestra profesión, a eso voy. Sí, sí, como la singularidad y está bueno que lo digas, porque a ver, todas las artes improvisamos y componemos, los Total. músicos, los pintores, los actores, los bailarines, pero justamente, y nosotros también, por supuesto, pero justamente la senso-percepción es un mecanismo, un método que en realidad se usó y se usa en origen desde esta disciplina, desde esta formación. Y eso es lo bueno, eso es lo propio, eso es lo que yo destaco acá. Para las personas que están estudiando, pero en realidad es un libro académico para las personas que están, que quieren conocer sobre la sensopercepción, pero que están atravesando la experiencia, y eso en general se da en la formación en la UNA, al cual también agradezco, la Universidad Nacional de las Artes, que es donde está contextualizado toda esta experiencia. En mi caso, yo, por una cuestión particular, es un libro que saqué de forma particular, pero todo este atravesamiento está dado en un marco académico en la Universidad Nacional de las Artes, en la formación especialista de expresión corporal, que de ahí nos hemos irradiado para un montón de lados, porque no es solamente donde trabajamos, ni yo, ni vos, bueno, en fin. Tal cual. Pero bueno, esta es la parte. Esto es lo fundante, este es tu primer paso y el segundo paso, porque vas a seguir escribiendo, Susi. ¿Qué viene? Bueno, ¿Qué viene? gracias, Yo Flora. quiero escribir. Sí, sí, digamos que yo me propuse tres cosas dentro de este hito en mi camino de formadora. Una, escribir sobre el ascenso percepción, no estar eternamente escribiendo, no es un bestseller, es un libro que está sacado desde la cátedra, desde el cotidiano, la persona que está dentro de esto lo lee y creo que se entiende de lo que estamos hablando. El segundo objetivo es escribir sobre el proceso de comunicación, el cual, bueno, es el próximo paso. Ahí, bueno, vos sabés, Florencia, porque estuviste adentro del equipo de investigación, así que va a ser un escrito que veré cuándo, lo puedo sacar ahora la pandemia y todas estas cosas, pero ahí no solamente hablo del proceso de comunicación, sino que un equipo de investigación que formé como directora, digamos, de todo ese proceso de investigación, está vos escribiendo una de tus notas con respecto a un punto que vos tomaste, y bueno, y todo el equipo también forma parte del escrito. Pero ir ahí al proceso de la comunicación, que es otra de las C de esta disciplina que es tan importante. Bueno, Susi, no sé, yo... Perdón, y el tercer objetivo es el proceso de creatividad. Claro, Senso-percepción, proceso creativo, proceso de creatividad. Ahí se encuadra esto donde la expresión corporal es arte, salud y educación realmente. Así que yo creo que tenemos muchísimo por investigar. Esto simplemente es un hito, un punto en toda la línea, cómo me senté en un momento a formalizar todo lo que se viene, lo que vengo estudiando en mi caso, y desde mi formación profesional, por supuesto. tal cual, y que sea una invitación a que escriban, publiquen, no hagan, eso me Sí, parece que sos muy sí. generosa en el asunto de generar curiosidad en los otros para la investigación en todo el libro, en todo esto que vinimos hablando, ¿no? Y proponer la Gracias. invitación a que... Gracias. ¿Sabés por qué, Florencia? Yo creo que la expresión corporal es una carrera que puede expandirse muchísimo más, Ujú, que todos tienen muchas cosas para investigar, que ya el hecho de estar moviéndose y logrando cosas es una investigación, hay que sentarse a escribir y quizás no tener tanto miedo en los resultados. ujú. Justamente nuestro proceso tiene que ver con hacer sin juzgar y bueno, y ver cómo podemos aportar a que todo esto favorezca, digamos, a todos, al que necesita comprender un poco más y al que quiere hacer, conocer. Y desde la propia experiencia, ¿no? Porque una de las cosas que hace la expresión corporal justamente en esto de entrenar lo sensoperceptivo es empoderar, ¿no? Empoderar, Es confiar. así,
Eso generar sí, en la totalmente. generar- Y necesitamos muchísimo, muchísimo de eso, porque cuando yo hablaba del campo humanista al principio, estamos hablando de formar mejores personas. Esta formación, este es mi punto de vista, creo que fue el de Patricia, en esto de la grupalidad y de generar estos procesos cognitivos hacia la danza o hacia el campo que sea, es para formar eh, mejores personas, a ver si podemos desde el arte ya no sé que sea un fin simplemente como medio, ir a lo social, ¿no? A la Ujú, comunidad, que podamos ser mejores ujú. seres humanos, ojalá. Ojalá, ojalá, sí, es un buen deseo, ¿no? Como cierre, este de ser, y más después de este momento donde especulamos para dónde sigue la humanidad, ¿no? Que seamos una humanidad mejor, más justa, más comunitaria, ¿no? Más empática, todas Lo palabras necesitamos. este, lo necesitamos. Ojalá que quien se acerque al ascenso percepción empiece a poder comprender mejor estas cuestiones, ¿no? Porque los grandes cambios son de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, así va, ¿no? De adentro a afuera, de afuera a adentro, en ese entre, ¿no? Es donde Sí, se produce. tal cual. Nosotros estamos generando siempre un ente, digo, entre los Ujú. equipos que estamos trabajando, estamos generando un ente que quiere decir estar poniendo las cosas en asociación y llevarlo a las prácticas siempre relacionándolas. Quiero decirte lo último que a mí me asombró, si bien este tiempo es muy raro, ¿no? Ya lo dijimos al principio, esta pandemia como que nos sesgó realmente el contacto y de la posibilidad de entrar en comunicación real, ¿no? En la comunicación real, si bien logramos esto. Pero me asombró que se ve que se necesita en toda esta época algo más de introspección, que nos llevará el estar dentro de la casa, pero bueno, el libro estuvo ahí, digamos, viendo, un poco durmiendo, y con la pandemia explotó, empezaron, sale el libro, una vez publiqué, y bueno, y realmente ojalá que podamos todos publicar y poder asentar todas nuestras experiencias. Sí, y dar luz sobre el camino que recorrimos en este mundo, ¿no? Porque eso es escribir, es dar luz sobre, otorgar un poquitito de eso, de luz para poder indagar, para que el otro se atreva a meter por ahí, ¿viste? Y entonces, sobre lo que uno ha transitado, desde la pequeña, ¿no? Aporte que puede hacer desde el tránsito de un ser humano en semejante cantidad de gentes que vivimos en este mundo. Es así, Flora. Bueno, yo la verdad que te agradezco muchísimo. No, te agradezco a vos, fue una Me conversación divina. encanta. Yo me la pasé divino, no sé vos, yo me la pasé re Yo lindo. también, yo súper, espero dentro de lo que pensaba decir del libro, igual a ver, un libro es una experiencia personal, el tema ellos, yo les digo cuando me dicen, saben ahí, qué sé yo, el libro, bueno, vos léelo y vemos y charlamos, las personas que lo han adquirido, yo les digo, bueno, dale, no dejes de preguntarme, decirme, intercambiemos, ¿qué te parece? ¿Qué no? Yo no cierro acá, justamente, vos dijiste bien, abrir, para mí abrir es lo fundamental y dejar la cuestión al diálogo, ¿no? Entre que queremos Sí, formar o que se produzca. sí, sí, la verdad que sí, es un placer eso, porque a veces se dan las cosas como eso, concluidas, ¿viste? De hecho, viste que se dice tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, como que ahí concluiste, ya ahí podés Bueno, terminar la vida. por ahora vengo bastante bien. Quiero decir que, a ver, desde la sensopercepción, digamos, para cerrar mi idea con esto, desde la sensopercepción ampliada, ampliar la sensopercepción es útil, no solo para bailarnos, sino para todo campo que uno pueda aplicar. ¿Y quiénes son los que están formados realmente? Ya digo, desde el campo profesional, para dar, para procesar la sensopercepción, las personas que están formadas en expresión corporal. Ujú, tal cual, Susi, tal cual. Yo lo sé porque he sido formada por ti y por otros tantos maestros que han pasado por ahí. Así que, bueno, nada, yo agradezco un montón esta oportunidad, la Gracias. conversación fue muy divina y aparte de divina, que parece algo muy superficial, uno siempre que conversa hay algo, una vuelta más que le da a eso y, ¿no? Y va en esa espiral hacia arriba o hacia lo profundo de las cosas y siempre es una manera de comprender. Y Totalmente. La próxima con mate o con café puede por ser también. favor, por favor, porque ahora estuvimos muy televisivas. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradezco, Florencia. Y yo cualquier cosa que digo es, está abierto el intercambio desde mí, en mi canal de Facebook, la mayoría de los estudiantes por ahí con los que hemos
actuado y me preguntaban, qué sé yo, así que dudas, preguntas sobre lo que leen, o incluso sin acceder al libro, que podamos conversar de lo que quieran, así que desde ya abierta a esta posibilidad. Muy bien. Bueno, Susi, un placer, ¿eh? Bueno, gracias, Florencia, estamos en contacto. Dale, estamos en contacto. Un abrazo. Y Un espero que lo haya abrazo para disfrutado vos. la gente que nos estuvo viendo. Un Beso, beso. beso, Chavi. Gracias a todos por estar. No sé quién está ahí, pero la verdad que vamos a generar más de estos Lo conversatorios. bueno saber es que esto lo pueden seguir viendo, que lo dijimos al comienzo, o sea Y que vos lo va tenés a en el quedar, canal, así que quien no pudo ahora lo puede ver más tal cual. adelante o si se perdió una parte puede verlo después, Sí, digamos. va a quedar y todos los pensamientos son dinámicos, así que por ahí en el otro seguimos explayándonos y vamos por otro camino, así que nada está dicho todavía. Tal cual. Bueno, nos vemos la próxima. Eso, gracias Florencia, gracias a Chao. todos. Chao, Susana. Chao, chao.